Es un gusto para mí compartir y agradecer a Equidad por haber hecho posible este encuentro. Nosotros que hemos participado ya varios años en el tema de la discapacidad, sabemos que hay un cambio muy significativo en los últimos 20 años con relación a la atención a las personas con discapacidad. Y esto viene de la mano por muchas cosas como son el proceso de la convención, liderado por justamente las organizaciones de personas y para personas con discapacidad, y por eso es que ahora podemos ver ya que en los espacios de toma de decisiones se encuentran personas con discapacidad abogando por sus derechos. También ha sido difícil sistematizar el montón de información que existe en el país con relación a los temas, pero me voy a concentrar en los que se solicitaron al inicio de este evento, ¿no? Aquí, solo como por información general, tenemos nosotros un registro de 471,000 personas, 205 con discapacidad registradas en CONADIS. CONADIS es el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad, que emite, que tiene este sistema de certificación de las personas que allí se inscriben, ¿no? También podemos mirar para las personas con discapacidad el cuadro de los tipos de discapacidades que más evidencian, que sería la discapacidad física, ¿no es cierto?, y por grupos etarios, que sería una relación directa entre hombres y mujeres y personas del grupo LGBTI. La única comparación que quería hacerlo es que en cambio en el censo de población nacional de vivienda hay un registro de 816,000 personas, 156,000, pero solamente podemos ver que el 57% está registrada en el CONADIS. Y aparte de eso, de este 57% registrados en el CONADIS, solamente el 47% están en el registro social. Eso significa que no están accediendo a los servicios sociales que tiene el país. Eso sería importante conocer de este cuadro, ¿no?, para poder ver cómo se distribuyen los presupuestos. Ahora, para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a los servicios, la Constitución nuestra del 2008 en sus varios artículos reconoce a las personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria y los considera sujetos de derechos. Entonces empezamos a ver que el marco legal está aportando a todo este enfoque de derechos, a la accesibilidad universal y al modelo social de la discapacidad que ya mis colegas anteriores han hablado, ¿no? Por lo tanto, el Estado, a través de sus diversas entidades, prestará servicios en función de sus competencias y de acuerdo con las necesidades específicas de esta población. Esto significa que todas las instancias del Estado deben trabajar colaborativamente y participativamente para realmente que los servicios que se brindan a las personas con discapacidad sean inclusivos. O sea, no podemos seguir desarrollando espacios segregados, sino tenemos que, a través de las instancias gubernamentales, generar procesos de inclusión para la plena participación, ¿sí? En este caso, la competencia de la certificación de discapacidad está a cargo del Ministerio de Salud, ¿sí? Por lo tanto, ellos aplican formatos para la identificación técnica, la calificación y recalificación de discapacidades, aportando y aplicando elementos técnicos, instrumentos técnicos para determinar un tipo, nivel o porcentaje de discapacidad. Y aquí tenemos una discusión muy fuerte, porque en el ámbito que yo me desempeño, el ámbito académico, el carnet de discapacidad que presentan nuestros estudiantes realmente no nos da la información que queremos para trabajar con los estudiantes. ¿Qué nos dice un porcentaje y qué nos dice un grado? Además de eso, están sujetos a 4 parámetros muy particulares de calificación que no permiten identificar las potencialidades. Es decir,
Si nosotros estamos hablando que el país está abogando por un enfoque de derechos, cuando calificamos a la persona estamos desconociendo sus reales potencialidades y la estamos limitando al déficit y trabajar en base a lo que no puede hacer, en base a lo que le falta. Entonces esto nos llevaría a posicionarnos todavía en un modelo clínico rehabilitador. Entonces la discusión es del carnet, cómo se puede, aparte de todos los insumos o los derechos o los beneficios que el carnet le da a la persona con discapacidad, también hay una fuerte discusión de hasta qué punto esos beneficios realmente le están ayudando a ser un sujeto de derechos, un sujeto realmente participativo en la sociedad, ¿sí? Como punto concentrador de todas las políticas, presupuestos, proyectos en favor de la población, el Ecuador tiene la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, porque el Consejo, el CONADIS, como Consejo de Igualdad, pertenece a varios consejos preocupados por diferentes temáticas o poblaciones que están en condición de exclusión, mujeres, poblaciones indígenas, etcétera. Entonces, la NID, que sería esta agenda que se ha venido elaborando cada 5 años, la del 21 al 25, es un elemento aglutinador de todos los sectores que atienden a la discapacidad para generar un plan nacional que atienda a las personas con discapacidad en las diferentes áreas y que pueda acumular y que pueda gestionar de algún modo, hacer incidencia en los presupuestos. Y aquí recalco algo que dijo nuestro colega moderador, que dijo que lamentablemente el presupuesto para la discapacidad está vinculado al interés de la política de Estado. O sea, no siempre en los gobiernos tenemos gobernantes que estén realmente interesados en atender a las personas con discapacidad. Y eso nos pasa muchísimo porque además de las hermosas leyes que tenemos, ¿no es cierto?, el momento que se tienen que consolidar en proyectos específicos, no hay los recursos suficientes, ¿sí? Debemos contarles que en nuestro país en el año 2008, a partir del 2008 al 2015, creó un proyecto nacional Manuel Espejo que fue muy reconocido a nivel mundial tal vez y local, porque destinó muchísimos recursos a la atención a personas con discapacidad. Lamentablemente, este fue mediado por muchos procesos políticos, ideas políticas, que al final no lograron consolidar todo ese desgaste de recursos que se hizo en algo concreto, porque ahora ya no tenemos nada. No tenemos, se entregó bonos, se entregó ayudas técnicas, se entregó muchas condiciones de salud, se crearon programas de prevención, pero actualmente los que han quedado son muy pocos y están muy debilitados. ¿Eso qué significa? Que hubo la voluntad política, pero ¿por qué razón no se logró consolidar como proyectos a largo plazo? ¿Por qué razón? Porque no se los hicieron de manera técnica, no se los hicieron con las mismas personas con discapacidad y estaban sujetos a expertos que aparecieron en ese momento porque había una coyuntura política. Entonces ahí desapareció toda esa voluntad política de hacer las cosas, ¿no? Entonces por acá, perdón, mejor. En la línea del tiempo que podemos ver, ¿no es cierto?, tenemos nosotros la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue como un marco que abrió muchas posibilidades de trabajo para la atención a la población. De esta surgió la Ley Orgánica de Discapacidades, luego el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud, la resolución del CONADIS para el reglamento para la calificación y recalificación y acreditación de personas con discapacidad, que son estos elementos de política pública, son los que han iluminado el camino para llegar a la certificación de las personas con discapacidad. Entonces, aquí tenemos que el sistema de certificación es un sistema gratuito que califica a las personas desde la valoración biopsicosocial
y evalúa 3 componentes, ¿no es cierto? Las funciones corporales en su estructura, las actividades y la participación que tenga la persona en la vida social y los factores del contexto. Bajo estos 3 parámetros se identifica cuál es el porcentaje de discapacidad que la persona va a tener en su carnet, ¿sí? A través de esta evaluación, el Ministerio de Salud Pública le da este carnet de discapacidad que el día de hoy, ¿no es cierto?, va a aparecer ya en la cédula de identidad, en lo que ustedes llaman el DNI, que es el certificado donde ya directamente el carnet deja de tener vigencia y en su cédula para todos los servicios que usted realice con su DNI va a estar ya codificados la discapacidad que le da automáticamente el beneficio de acceder a las prestaciones que el Ecuador tiene para la población con discapacidad. Esto también hay que tomarlo continuo porque es un arma de doble filo. Por ejemplo, si quiere una persona sacar la licencia de manejo y tiene alguna condición ya no puede. Sobre todo eso ha habido la queja muy importante cuando son personas con discapacidad psicosocial, acceder a algún servicio, a alguna prestación, no lo pueden hacer. Entonces, tendríamos que mirar exactamente en el futuro qué decide la población con discapacidad con relación a este tema, ¿no? Entonces, en el país se clasifica por discapacidad auditiva, física, intelectual, lenguaje, psicosocial y visual. Y esto deja fuera a un montón de personas con sordoceguera y con discapacidad múltiple, que como ahora vemos en nuestra región, la discapacidad múltiple ha aumentado mucho su número, justamente porque la medicina ha venido avanzando. Entonces ya no tenemos personas con discapacidad visual puras porque hay muchos mecanismos de prevención previo, entonces, pero sí tenemos con discapacidad múltiple y eso también deja fuera porque le ponen un porcentaje de discapacidad visual, otro de auditiva o a todos les ponen intelectual, ¿ya? Sobre todo cuando hay autismo, todos les ponen discapacidad intelectual severa. Entonces, ahí también se confunden porque cuando ingresan a la universidad o al sistema educativo, eso es un mandatorio, eso es lacerante para la población que quiere ingresar a la educación. Bueno, ahora, bueno, aquí está cómo va a ser el proceso, ¿no es cierto?, que les conté anteriormente, cómo se va a codificar a través del DNI el carnet de personas con discapacidad. Esto pasamos. La ANID, coherentemente con todo este enfoque de derechos, ¿no es cierto?, y la accesibilidad universal, para desarrollar proyectos y programas ha desarrollado 12 ejes, ¿sí? Estos 12 ejes están formados por instituciones de la sociedad civil vinculadas con el tema. No solamente el eje de salud lo tiene el Ministerio de Salud, el eje de salud lo trabaja los municipios, los trabaja los gobiernos seccionales, el sistema público, el sistema privado de salud. Entonces, se trabaja bajo esa consideración participativa, ¿no? Ahí tenemos el eje de educación y formación a lo largo de la vida, que tal como lo dice el ODS 4, ¿verdad? La protección integral y seguridad social no solo depende del IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, depende de varias organizaciones vinculadas a eso: accesibilidad y movilidad y vivienda, acceso a la justicia y vida libre de violencia, trabajo y empleo, acceso a la información, desarrollo tecnológico e innovación, fomento de la participación, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias y movilidad humana, turismo accesible, arte, cultura y deporte, el eje de sensibilidad y toma de conciencia y comunicación incluyente. Es decir, que estos son los temas de la agenda y en base a estos temas son los que se generan los presupuestos, ¿sí? Entonces estamos vinculados a un solo eje de actuación, ¿sí?
En el Ecuador existen varios servicios, ¿no es cierto?, justamente vinculados a la agenda. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda accede a subsidios y viviendas y créditos hipotecarios, es decir, siempre hay una discriminación positiva para las personas con discapacidad y sus familias para acceder a estos bonos, sean bonos de vivienda que entrega el gobierno o sean préstamos a bajo interés para que puedan acceder a una vivienda digna. En el Ministerio de Salud hay la atención médica gratuita y entrega de ayudas técnicas. Eso es lo que dice la ley, pero a partir del 2017 no se está entregando absolutamente nada. Ni sillas de ruedas, ni audífonos, absolutamente nada se están entregando. En el Ministerio de Educación tenemos el acceso a la educación regular gratuita con sistemas de apoyo a través de unidades de apoyo a la inclusión. ¿Sí? Lo que vemos ahí es que justamente los docentes se quejan mucho de la falta de formación que tienen, ya no pueden negar el acceso a los estudiantes, está prohibido, no es que le niegan la matrícula, pero sí el proceso de atención, de acompañamiento y apoyos no es el que se encuentra en las mejores condiciones. En la educación superior nosotros vemos que la ley de educación superior da becas a los estudiantes, hay un porcentaje que las universidades públicas deben destinar para becas, que sí se ha cumplido y está ahorita detenido un bono para que los estudiantes con discapacidad puedan asistir a la universidad y se les dé un sueldo básico para la manutención, porque muchos acceden a la educación superior y no están en su lugar natal, tienen que trasladarse a las ciudades grandes. Entonces, ese bono fue muy importante porque en el tiempo que se dio, subió muchísimo el porcentaje de estudiantes de la universidad. Actualmente son de 2.260 estudiantes a nivel nacional que están estudiando en la universidad. Para ellos es muy importante aclarar cómo vienen los estudiantes con discapacidad a la universidad. Hay una discrepancia entre el nivel del perfil de salida del colegio y las competencias básicas que se requiere para ingresar a la universidad, como son lectura, escritura, las habilidades básicas, ¿no es cierto? Y eso toca trabajar mucho porque siempre hay que hacer una vinculación entre la escuela, en el colegio y la universidad para garantizar ciertas competencias mínimas. Y también hay mucha discrepancia entre el perfil que exige la carrera y el perfil que trae la persona, porque la persona vemos que no entra a la universidad por el gusto por una carrera en particular, que sea parte de, como escogemos todos, porque nos gusta, porque queremos. Muchas veces las personas escogen la carrera porque saben que en esta universidad las personas con discapacidad pueden ser abogados y todos son abogados, o todos son profesores, o todos son psicólogos. Pero pensar en otras opciones no se les da y su familia tampoco. Entonces, no es que escogen la carrera, sino que la carrera los escoge a ellos, en el caso que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no? Tenemos también a través del MIES, que es el Ministerio de Educación Inclusiva, Económica y Social, centros de apoyo diurnos, centros de cuidado diario para personas y sus familias que están en condiciones de discapacidad profunda, ¿no? Y estos servicios se los da en sitios particulares, pero también se los da en la comunidad. ¿Sí? Se trabaja con la familia para que la comunidad, a través de los servicios de RBC, pueda tener responsabilidad sobre esta persona y su desarrollo. Eso también lo estamos desarrollando. También hay descuentos en servicios básicos como el servicio eléctrico, agua potable, telefonía celular y proveedores de internet, es el 50% del valor. Y lo que nosotros hemos visto que en familias donde hay varias personas, donde la persona con discapacidad no trabaja, esta es una gran ayuda, porque pagan la mitad de todos estos servicios básicos y eso sí devuelve un poco de dignidad,
no como asistencialismo, porque yo creo que sí hay que pasar del asistencialismo, sino como una medida de derechos. O sea, esta discriminación positiva sí es importante porque a la persona dentro de la familia sí le da dignidad y hay que manejarlo de esa manera, ¿no? El descuento en transporte terrestre y aéreo, el 50% igual, ¿ya? Pero las empresas aéreas tienen ciertas mañas para esto, ¿no? Siempre se andan inventando cosas que no son y al final a la persona no le resulta tan el 50% como dice, ¿sí? Sí hay menos, pero o le suben la tarifa comercial y en base a esa tarifa comercial le bajan el 50% y al final no es que resultó tanto como decíamos, no hay y trabajar con los transportes públicos justamente para concientizar, porque hay veces a las personas no les para el transporte público porque ya le ven que tiene una discapacidad y se pasan de largo. Entonces es un trabajo que hay que seguirlo haciendo permanentemente. Exenciones en los impuestos de importaciones, ¿sí? Cuando quiere importar insumos que sean para el trabajo, están exentos de los impuestos aduaneros y también la importación del vehículo, ¿no? El vehículo de uso para la persona, su familia, está también impuesto. Nosotros tenemos la devolución del impuesto al valor agregado, IVA, también es importante, ya está automatizado y le hemos visto que sí funciona porque la persona ya no tiene que estar haciendo el trámite permanentemente, sino que en ciertos almacenes que son o ciertas compras de centros comerciales de insumos básicos, ya se le registra a la persona y al sacarle la factura, ya la factura le sale sin el IVA. Entonces también es un apoyo para la familia porque sí se ve una reducción, ¿no? Y después en otros sitios, cuando la persona hace la gestión, sí le devuelve, ¿ya? El impuesto a la renta también se descuenta, el impuesto predial no pagan, exoneración en servicios de documentación, pasaporte, cédula y notarías, que es carísimo, así que un pasaporte común nos cuesta a cualquier persona $80, a ellos no les cuesta, ¿no? A las personas con discapacidad no les cuesta, sacar un certificado en la notaría tampoco les cuesta, ¿sí? La formación en los servicios públicos también es gratuita y el descuento en espectáculos públicos. Con relación al trabajo, nosotros tenemos en la ley que el 4% de trabajadores de una empresa que tenga más del 100% tienen que ser personas con discapacidad, ¿ya? Y eso es una cosa que hay que estar siempre luchando porque se cumpla, ¿no? Porque no todas las empresas lo quieren cumplir o simplemente lo que hacen es contratar a la persona para tener la nómina y mandarle a su casa y pagarle un básico también, ¿no? Y también las personas y sus familias, puede ser que la persona no pueda trabajar, pero usted puede contratar una persona que sea parte de la familia para que pueda trabajar y eso también cuenta como el 4% de la ley. Ay, perdón, me equivoco. Para los servicios para promover la inclusión económica, otorgados por el Ministerio de Inclusión, tenemos un bono Joaquín Gallegos Lara, que son $240 mensuales para personas en condición de discapacidad grave y muy grave. Se le da a su familia, pero este bono es para que la familia le pueda atender a la persona, llevarle a los servicios de salud, educación, alimentación y medicina. Pero como en todo lado, también se hace un proceso de que la persona coge el dinero, vive de eso, pero la atención que se le da a la persona con discapacidad deja mucho que decir. Debe haber un sistema de seguimiento y de apoyo constantemente a esas familias para que ese bono se vea reflejado, ¿no? Hay madres que con ese bono, claro, viven porque no podían trabajar. Llevar a un niño en una condición de una discapacidad múltiple es muy complejo, sobre todo en el área rural, donde no hay acceso a educación, no hay acceso a servicios cerca, entonces les ayuda eso.
Para personas que no tienen acceso a la seguridad social, pueden recibir un bono mensual de $50, ¿sí? Cuando tienen un porcentaje de discapacidad igual o superior al 40%, ¿sí? Y ahora la pensión toda una vida para personas con discapacidad menores de 64 años, que también se subió, que es de 100% para justamente personas con un porcentaje igual o superior al 40%. Habíamos ya hablado de créditos de desarrollo humano para el emprendimiento y actividades económicas, que también se está dando mucho ahora, que a través de la banca pública pueden acceder a fondos semilla para un emprendimiento. El problema es que, como sabemos, los emprendimientos tienen un porcentaje muy alto de no progreso, de no prosperidad, se quedan a medias. Entonces son muy pocos los emprendimientos que logran en calidad y en cantidad satisfacer una demanda permanente. Y eso no solo pasa en el ámbito de la discapacidad, sino en todo el ámbito. Son muy pocos los emprendimientos que florecen, ¿no? Y hay una bolsa de empleo trabajada por el Ministerio de Trabajo y los servicios municipales para justamente promocionar el acceso al trabajo de personas con discapacidad, y son servicios públicos que no solamente buscan el trabajo, sino que acompañan, capacitan para que la persona no solo obtenga un trabajo, porque lo que hemos visto que lo más difícil ha sido mantener el trabajo. O sea, llegan, les dan el trabajo, pero se quedan muy poco tiempo por varias condiciones, porque no se ajustaron al trabajo, porque el trabajo que hacen no les gusta, y porque también muchos han pensado que vivir en mendicidad es mejor. Salen 2 horas a vender caramelos y eso les da mucho más recursos que pasarse 8 horas en un trabajo. Y eso ha sido evidente en las investigaciones que se han hecho. ¿Ya? Bueno, en el acceso a la justicia, que era el tercer punto, ¿ya? En el acceso a la justicia tenemos rutas específicas donde la persona puede acudir y hacer y solucionar los casos que en este sentido tengan dificultad, tienen protocolos y hay un directorio. En el CONADIS, ¿no es cierto?, ustedes pueden acceder a toda esa información de estas rutas que están muy desglosadas en varios ámbitos del acceso a la justicia, que pueden ser un referente para poder implementarlas en otros lados, y que sí ha logrado pensar que en la persona con discapacidad como un sujeto de derechos, y que pueda contar con este acompañamiento y este apoyo para evitar la injusticia y la discriminación.